Ha habido una ocultación, ha habido una falta de transparencia. Ha aprovechado el verano para hacerlo y además no decir absolutamente nada. Ni explicó por qué la presentaba, ni ha explicado por qué no la presentaba. Y es una más de una pésima gestión, de dejadez, de carencia de iniciativa. Normalmente el Gobierno de Aragón del señor Lambán y de la señora Pérez en este tema, como en otros, solo aciertan cuando rectifican. Desde hace mucho tiempo el Gobierno de Aragón en materia de Sigena solo le preocupan las fotos. No tiene ni una sola iniciativa, va siempre a remolque del Ayuntamiento de Villanueva de Sigena, de la comarca de los Monegros, de los grupos parlamentarios, de los medios de comunicación o de la propia opinión pública. El ministro Guirao dijo algo que podría parecer razonable, y es que espera que cuando la sentencia sea firme, que las obras tienen que volver a Sigena sí o sí, si esa sentencia se convierte en firme. Pero quiero recordar que el anterior ministro dijo eso mismo y las Cortes lo reprobaron, impulsado por la consejera Maite Pérez. Reprobaron a un ministro por decir lo mismo que ha hecho el ministro Guirao. Luego resulta que después de recibir a Maite Pérez, recibe una carta de agravios que hemos conocido este fin de semana de la consejera Borràs de Cataluña, y en esa carta de agravios dice que no solamente no hay que devolver los murales de Sigena y el resto de la colección, sino que dice que para que haya normalidad en las relaciones con el Estado español, es lo que dice literalmente, las 95 obras que volvieron a Sigena tienen que volver a Cataluña. Vamos a presentar una petición de comparecencia para que la consejera Pérez diga qué opina de esto y si se va a mirar para otro lado, o si de verdad se va a poner la primera de la fila a reclamar el patrimonio, que es lo que tendría que haber hecho desde siempre. ¿Alguno de ustedes ha oído una sola palabra de este asunto en boca del Gobierno de Aragón? Se les llena la boca para cuando hablan de Cataluña en los temas que no son de su competencia. Al presidente Lambán le gusta mucho hacerse el gallito cuando habla de Cataluña, de temas políticos de Cataluña, de competencia nacional, y resulta que en los que son de su competencia, por decirlo suavemente, nos ponemos de perfil.